Shalom, este es el estudio acerca del conteo de el Omer. Este es el programa Los Días del Mesías. Mi nombre es Edgar Ramos y me da gusto que estén acompañándome en este estudio del conteo de el Omer. El conteo del Omer es el conteo de la gavilla, básicamente que tiene lugar, la escritura dice que después de la fiesta de Pesaj, viene la festividad de los panes ácimos o panes sin levadura, y al siguiente día de este Shabbat, que es un día de reposo, todas las festividades son Shabbatons, toman su Kedushá o su santidad del Shabbat, el mismo canto que cantamos, valga la redundancia, en el viernes por la noche, Lejai Dodi, ven amado mío al encuentro de la novia, demos la bienvenida al Shabbat. En uno de sus poemas, en una de las partes, dice que el Shabbat es la fuente de la bendición. Entonces, recordamos que el Eterno, cuando creó todas las cosas, la primera vez que escuchamos la palabra santidad o Kedushá en hebreo, no se refiere a ninguna persona. La Torá, los 5 libros de Moshe, el Pentateuco, nunca menciona nuestro Padre, bendito sea su nombre, a ninguna persona que sea santa. Lo primero que menciona es en el libro de Bereshit, en Génesis capítulo 2, donde dice que santificó al día de reposo. Eso quiere decir que después de haber hecho toda su obra creativa, el Eterno descansó de lo que tenía planeado crear y le implantó de su santidad, de su Kedushá, al día de reposo. Quiere decir que nos dio un descanso cronológico en el tiempo. Y después, la segunda vez que escuchamos que habla acerca de Kedushá es precisamente cuando Moshe anda caminando en el monte Moría, lo que se conoce como el monte Sinaí, que en la mente judía es el mismo lugar. Y estando ahí, le dice el Eterno, quita el calzado de tus pies, porque la tierra, la Adamá que estás pisando es santa. Y la tercera vez es cuando el Eterno nos da el mandamiento, donde dice, me construirás un santuario, un mikdash. Y vemos que en la palabra mikdash está implícita la palabra, el verbo santidad, la palabra kedusha, mekadesh, un lugar de santificación. Y esto ocurre después de que el pueblo de Israel construimos el becerro de oro. Desgraciadamente vinieron muchas calamidades, pero la única manera en que el Eterno podría volver a reunirse con nosotros, dijo el rey Salomón, si el cielo de los cielos no te pueden contener, ¿qué puedo construir yo? Una habitación donde tú puedas morar. El Eterno dice, es necesario que así sea, porque la única manera en que yo me reuniré con ustedes es en un lugar donde mi santidad pueda habitar. Construyanme una casa temporal. Y construyeron el Mishkan, después el santuario, que es el lugar que él escogió o ha escogido para encontrarse con nosotros. Entonces, es la palabra santidad cuando aparece. Y después de celebrar Pesaj, esta Kedushá que tienen las festividades, que la toman del Shabbat, el día de reposo, es muy importante porque ahora nos manda la Santa Escritura, nuestro Padre, que hagamos un conteo de la gavilla. Y a este conteo que inicia contando la gavilla de grano pobre, o grano que principalmente sirve para alimentar a los animales, el grano de cebada, después se va transformando en la cosecha del grano de trigo durante el conteo de estas 7 semanas. Entonces ocurre literalmente una transformación del grano. El grano que era muy pobre, muy sencillo, que es básicamente alimento de las bestias, de los animales del campo, ahora lo vamos a ir dejando de consumir durante la primera semana, para después comienza la cosecha de trigo y en Shavuot presentamos una ofrenda que se le llama el Shtei Halechem, las 2 piezas enormes de pan que un Cohen tenía que levantar las 2 piezas junto con un cordero y hacer la tenufa, que es ondearlo, como cuando ondeamos el lulav y el etrog en Sukkot. Entonces, Shavuot,
le conocemos es la conclusión. En el idioma hebreo le llamamos atzeret, la conclusión. El atzeret de Pesaj es precisamente Shavuot. En otras palabras, Pesaj no termina hasta Shavuot, que es conocido como Pentecostés. Entonces, esta es el conteo de las 7 semanas, una grande responsabilidad para todos los creyentes y un día o unos días sumamente llenos de potencia, una grande oportunidad de transformar nuestras vidas, de transformar nuestro entorno. Y con esto que estamos viviendo todas las familias de la tierra, es una grande oportunidad para levantarnos con poder y autoridad, tomar esto como un descanso, un momento de intimidad con nuestra familia, meditar nuestros caminos, hacer los cambios necesarios, arrepentirnos sobre todas las cosas, de toda transgresión que hayamos hecho contra el cielo, contra nuestro Padre, contra su Mesías, contra el pueblo de Israel, contra la tierra de Israel, contra todo lo que está impregnado de santidad. Tenemos que tener una nueva perspectiva. El conteo del Omer nos ayuda a hacer esa purificación. Bendito sea nuestro Padre que nos permite hacer este conteo. El calendario, como el calendario secular, así también el calendario bíblico, nos enseña acerca de estas cosas. Pero antes de hablar del calendario, quiero leer la oración por el conteo del Omer que viene. Lo voy a leer del Sidur. En el Sidur viene en la página 295, el libro de oraciones, y hay una oración inicial que dice: en aras de la unificación del santo, bendito es, y de su presencia con temor y amor, para unificar el nombre de Yud-Kei con la Vav-Kei en perfecta unidad, el nombre de todo Israel. He aquí que estoy listo y dispuesto a cumplir con el precepto del conteo del Omer, de la gavilla, como está escrito en la Torá. Y habrás de contar para ustedes desde el día siguiente del día de reposo, desde el día en el que trajiste la ofrenda mecida del Omer, 7 semanas completas, hasta el día posterior a la 7ª semana, habrás de contar 50 días. Y entonces ofrendarás una nueva oblación para el Eterno. Que el deleite de mi Señor, nuestro Elohim, esté con nosotros y que nos establezca Él en la obra de nuestras manos, que en la obra de nuestras manos Él nos establezca. Entonces, el cumplir este mandamiento de contar el Omer, la gavilla, porque el Eterno así nos lo pone en su escritura. Y ahora vamos a ver al final de este estudio cómo también el Mesías, después de haber resucitado y vencido a la muerte, le dice a los talmidim, a sus estudiantes, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. En otras palabras, el camino del conteo del Omer es lo mismo que de la resurrección a el monte del templo cuando es dado el Ruach HaKodesh. La Shekinah, el Espíritu regresa literalmente. Y básicamente es este conteo que tenemos que hacer. El calendario son 12 meses. 12 meses de el calendario. Aquí le tengo una ilustración. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Hesvan, Kislev, Tevet, Shivat y Adar. Son 12 meses. Y en otra gráfica voy a ilustrar un poco acerca del conteo del Omer. Pero lo que quiero ilustrar principalmente es que tengamos la perspectiva que el calendario bíblico cuenta con 12 meses. Hay personas que se les dificulta en su manera de seguir el estudio de la Torah a percibir los nombres. Dicen, es que esos nombres no me gustan, hermano. Son nombres que el pueblo de Israel trajo de Babilonia. Pues los sabios de Israel instituyeron el calendario con estos nombres por diversas razones, pero si a usted no le agradan los nombres, puede decir principalmente el mes de Nisan, que es Abib, el mes primero, Iyar es el segundo, Sivan el tercero, Tamuz el cuarto, y así sucesivamente. Solamente requiere un poco más de concentración cuando uno explica y dice en el mes quinto, en el mes octavo, en el mes noveno, que las personas sepan. Y por causa de estudio, es más práctico que conozcamos los nombres de los meses para de esa manera estar siguiendo la narrativa. Pero usted puede llamarle por el nombre
del numeral, o puede llamarlo por el nombre que le pusieron los sabios de Israel. Ahorita estamos en el mes de Nisan, que es el mes que está aquí al inicio, el mes de Nisan, y la festividad de Pesach ocurrió en el día 14. Voy a tratar de ilustrar nada más rápidamente aquí. El día 14, que ese es un Shabbat. Si estos son Shabbats, por ilustrar de alguna manera práctica, el día 14 es un Shabbat y el día siguiente es panes sin levadura, también es un Shabbat, y el 15, y el siguiente es el 16, es cuando nos está diciendo la Escritura que contemos a partir del día de reposo siguiente 7 semanas, y vamos a contar las semanas, todo el mes de Iyar, que cuenta con 29 días, de acuerdo al calendario estructurado por el pueblo de Israel, que mucha gente desafortunadamente tiene sus reservas en cuanto a lo que los sabios nos han instituido. Para mí, en lo personal, no hay ningún problema, que hasta hoy no he encontrado discrepancias en lo que los sabios, con tanto amor, con tanta paciencia, han estado estructurando a través de los siglos para que el pueblo de Israel pueda estar en unidad. Y como la oración que acabo de hacer por el conteo del Omer, en perfecta unidad, que el nombre Yud-Kei con Vav-Kei, y que todo el pueblo de Israel, la visión de los sabios son puestos para beneficiar al pueblo. Entonces, nada de lo que ellos hacen es por molestar a generaciones venideras o a individuos que tienen su propia perspectiva, que en el cuestión del calendario, el calendario por sí ya es uno de los temas más complicados en la Torah. Y el estar tratando de ser literalistas como Martín Lutero en cuanto con la luna, yo sigo a la luna, debe ser, estás en tu derecho de seguir a la luna o al sol o combinar los dos como lo hacen los sabios de Israel. Sin embargo, tienes que tener bien todas tus municiones para poder estructurar y responder respuestas que vengan en la escritura. De otra manera, si no puedes respaldar lo que sigues, el pueblo de Israel no seguía de esta manera. Lo que trato de decir que en el pueblo de Israel no existen llaneros solitarios en cuanto a buscar el bien común de la comunidad. Entonces, volviendo al calendario, los sabios de Israel estructuraron que el mes de Nisan va a contar a partir de que el Sanedrín lo estipuló de esa manera, con 30 días. Voy a poner aquí 30, el siguiente 29. Sivan también tiene 30, Tamuz 29, tiene 30, y Elul también tiene 29. Tisri tiene 30, y Hesban y Kislev creo que son los 2 meses que son modificables para beneficio del calendario. Y Adar tiene 30, Shiva tiene 29 y Tebet tiene 30. Entonces, de esta manera vamos a poder ir aprendiendo. Pero para este caso, Nisan, en el conteo del Omer, tenemos aquí el día 16, que es cuando inicia el conteo del Omer. Pesach se celebra el 14, que el Mesías fue puesto en el madero entre las 2 tardes. Al siguiente día se celebra panes sin levadura por 7 días, del 15 en adelante. Y 3 días después, 15, 16, el Mesías es puesto en la tumba el 15, 16, el día 17, él se levanta de entre los muertos. Entonces, independientemente que el 17 sea lunes, miércoles, viernes, etcétera, para la perspectiva bíblica es irrelevante, porque el Eterno está mandando su Mesías que cumpla con las festividades de Levítico 23. Cuando el Eterno le está dictando Levítico 23 a nuestro maestro Moshe, créanme que lo que menos le importa a nuestro Padre, bendito sea su nombre, es que si va a caer en martes o en miércoles o en viernes, en domingo, etc. Aquí el punto es cumplir con las festividades, y el Mesías nunca se preguntó, ¿lo haré en miércoles para que no haya controversia si cae la resurrección en Shabbat o en domingo, o lo haré en martes mejor para que no quepa lugar a dudas? A él no le interesaba ese tipo de cosas irrelevantes. Lo que él vino a cumplir
Levítico 23 dice, seleccionarás desde el día 10 un cordero macho de 1 año sin defecto. Lo examinarás por 4 días. El 14 lo sacrificarás. El día 15 celebrarás los panes sin levadura, donde no hay pecado en tu casa. Y el día 16 estás preparado para el día 17 a recibir bikurim, que es los primeros frutos. Entonces, este es básicamente 30 días de Nisan, los 29 de Iyar, y de acuerdo a lo que los sabios han estructurado, el día 6 de Sivan es cuando está arreglado para que se cumplan los 50 días desde el 16 de Nisan hasta el 6 de Sivan, cuando es dada la Torá en el monte Sinaí o cuando el Ruach es derramado de acuerdo a la narrativa del libro de los Hechos, capítulo 2. Pero yo le animo a que tome su calendario, escríbalo si es necesario, con todos sus días y sus meses, y cuando lo esté escribiendo va a poder de una manera práctica aprender cómo estructurar los días. Entonces el calendario básicamente 12 meses, unos de 29 días y otros de 30 días. Aquí tenemos una ilustración del sol y la luna. Los árabes se guían por la luna, el mundo secular se guía por el sol. El pueblo de Israel, el calendario que seguimos es un calendario lunisolar. Quiere decir que los sabios de Israel nos han enseñado que tenemos que aprender a combinar lo que es el contexto de la luna con el contexto del sol. Lo que los sabios nos enseñan es que la luna cada mes tiene su trabajo con la Tierra durante 29 días y medio. 29 días y medio. Y el sol gira, la Tierra gira aquí estaba poniendo lo del sol. Bueno, 365 días. Aquí lo voy a poner. 365 días. Y la luna 29.5. El hecho es que si contamos 12 meses de 29.5 días, quedamos 11 días cortos de su relación la luna con el sol. Y lo que hacen los sabios de Israel es añadir esos 11 días que la luna está corta en su relación con el sol. Y cada 3 años, si unimos 11 por 3, nos da 33. Cada 3 años, añadimos un mes adicional que le llamamos Adar Sheni, o segundo Adar, para ir compensando que la luna y el sol estén en armonía cumpliendo su tarea. Entonces, el calendario bíblico es lunisolar, y para ciertas circunstancias como el servicio del templo tiene que ser en base a la luz, a base del día, porque no hay servicio en el santuario cuando es de noche. Y en ciertas circunstancias debemos aprender a explicar las 12 horas de día, y en ciertas circunstancias saber que las vigilias o las partes en las que se divide la noche para poder explicar ciertas circunstancias. Y no hay mucho problema en lo básico. Aprender las vigilias, que bíblicamente son 3 y los romanos la dividían en 4, y saber si el lenguaje de los evangelios me está explicando algo en cuanto a la cultura del tiempo, como es la cuarta vigilia, cuando Yeshua vino a los Talmidim, o como lo mencionan los libros de los profetas en cuanto a darnos ilustración acerca de la primera, segunda y tercera vigilia, y jamás habla el Humash de 4 vigilias. Entonces, no vamos a tener problema porque los profetas mencionan 3 y en los evangelios mencionan 4. Simplemente hay que saber por qué se mencionan de esa manera.
Son 12 meses, algunos de 29 y otros de 30. Tenemos 12 horas luz, 12 de noche, dependiendo en el periodo del año. Y el calendario bíblico o el calendario judío está perfectamente estructurado, calibrado perfectamente para que Pesaj nunca caiga en invierno, para que también de igual manera Hanukkah nunca caiga en primavera. Entonces todo tiene que estar bien estructurado. Si alguna persona dice, es que yo sigo a la luna y tu año de 350 días está corto, tienes que saber explicar cómo van a suceder todas las festividades durante el año, porque aunque en tiempos del templo los testigos que estaban en las cimas de los montes esperando ver a la luna para poder proclamar el mes que iba a iniciar, antes de poder proclamar Rosh Hodesh, tenían que venir delante del Sanedrín. Y los miembros del Sanedrín no eran novatos, eran hombres, rabinos, especialistas en la astronomía. Ellos sabían, la Gemara nos dice que el rabí Gamaliel tenía tablas, pizarrones en su lugar de estudio, donde tenía cómo explicarle a sus discípulos todo el movimiento de los astros en lo que se refiere al movimiento para los meses, el conteo de los meses, de las semanas, de los días, de los años, etcétera. Entonces, el Sanedrín ya sabía acerca de Rosh Hashanah, de Rosh Hodesh. Él solamente necesitaban testigos para que la comunidad junto con el liderazgo estuvieran de acuerdo. Y el Sanedrín le hacía preguntas, ¿dónde lo viste? ¿A qué hora lo viste? ¿Y cómo era la apariencia de la luna cuando la viste? Y si la persona sabía responder, quiere decir que era verdad lo que vio. Si no sabía responder, no iban a seguir el testimonio que ellos estaban trayendo. Lo que trato de decir es que, a final de cuentas, quien ve a la luna tiene que someter su escrutinio de lo que vio a la autoridad de Israel, que es el Sanedrín, el cual nuestro maestro Moshe instituyó por mandato de nuestro Padre, bendito sea su nombre, a quienes les fueron impuestas las manos y se les derramó el aceite de la unción. Y la Escritura dice que quien quiera que esté en contra del liderazgo de Israel tiene que ser cortado, porque es un mandamiento del Eterno. No podemos ir en contra de los sabios de Israel. Es algo para meditar. Aquí nuevamente tenemos el calendario. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Abelul y Tisri. Solamente puse algunos meses porque no me iban a caber todos los meses en esta ilustración, pero lo que quiero ilustrar simplemente es los Shabbats. Aquí en el amarillo están los Shabbats de los meses. Nada más es una ilustración práctica, no es un calendario actualizado. Solamente quiero ilustrar, que Nisan tiene 30 días, como ya lo mencioné anteriormente, Iyar 29, Sivan 30, Tamuz 29, Ab tiene 30 y así sucesivamente. Y en el mes de Nisan vemos que la festividad de Pesaj es a los 14 días del mes primero, en este caso que es Nisan. Siguiente es panes sin levadura y 3 días después celebra la fiesta de Bikurim. Pero como el 17 empieza desde la noche del 16, la noche del 16 ya es 17, entonces por eso el conteo del Omer comienza, dice que del Shabbat después contarás. Entonces, si el 16 es parte, podemos ver que de Nisan ya tenemos 15 días, que es la mitad del mes. Del 16 al 30, contando el 16, son 15 días, más 29 del mes de Iyar, nos da un total de 9, 14, 44, ¿verdad? Y en el mes de Sivan tenemos los 6 días del mes de Sivan, total que nos da un total de 50 días. Entonces contarás 7 semanas a partir del día de reposo, 7. Y cuando se cumplan las 7, al día siguiente, esto significa que el cumplimiento de las 7 es en el 5 de Sivan, y al día siguiente celebrarás Shavuot o Pentecostés.
Entonces, por eso todos los calendarios ya calibrados por los sabios de Israel están estructurados, bien calibrados por cientos de años para que todo tenga un orden. Y de esa manera, si estructuramos o calibramos el calendario de esta manera, Nisan va a ser siempre en la primavera. En este caso, Shavuot será siempre en el mes de Sivan, en el día 6. Aquí voy a poner Shavuot. Shavuot, que también es conocido como Pentecostés. Y eso nos va a ayudar para que en el mes de Elul, que son 40 días de Teshuvah, desde el 1 de Elul hasta el día 10, que es Tisri, Tisri 10, que es Yom Kippur, son 40 días de arrepentimiento, pero si estructuramos y calibramos el calendario correctamente, siempre Tisri 1 y 2 va a ser Yom Teruah. Tisri 10, voy a poner aquí Yom Teruah, o Día del Sonido del Shofar, o Rosh Hashanah, inicio de año, y de esa manera el día 10 es Yom Kippur, el día de la expiación, y del día 15 al 21, podemos ver aquí, es tiempo de Sukkot. Sukkot. Entonces, calibrando el calendario, podemos siempre tener los meses como corresponden en su lugar correcto. De otra manera, si nos guiamos solamente por la luna, nuestro calendario va a ser un caos. Y si nos guiamos nada más por el sol, nuestro calendario va a ser un caos. Tenemos que guiarnos de acuerdo al calendario bíblico, saber contar los días, los meses y los años, porque el Mesías mismo dio testimonio yendo al madero el 14, siendo puesto en una tumba el 15, levantándose el 17, y del 16 al 6 de Sivan le dijo a los talmidim, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Y todos estaban en el templo como deberían de estar, en el lugar correcto, esperando la celebración de Shavuot, cuando nuestro Padre, bendito sea su nombre, por el mérito del Mesías, envía el Ruach HaKodesh, la Shekinah, envía la restauración como lo había prometido, de esa manera instituyendo una quejilá escatológica, una congregación escatológica. Suena sumamente erróneo decir la iglesia escatológica. No existe tal cosa. Es una quejilá. Es un grupo de reunión. El pueblo de Israel restaurado a partir de la venida de la Shekinah por medio del mérito del Mesías. Y eso es lo que se celebra en Shavuot, que es no solamente conmemoración de la data de la Torá en el monte Sinaí, sino es también la restauración del Ruach HaKodesh, que se había tenido que alejar por causa de nuestras transgresiones y que por el mérito del Mesías ahora es restaurado en parte, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Por ahora, solamente en parte, el reino viene y nos imparte de su perfección para que podamos tener las herramientas necesarias hasta el día de la restauración de todas las cosas. Entonces, este es el calendario. Yo le animo a que de una manera muy enfática usted se aprenda los meses del calendario. Tenemos dos calendarios, básicamente el civil y el calendario religioso. El calendario civil comienza con el mes de Tisri, que está aquí en esta gráfica al final, que es entre septiembre y octubre. Y si se aprende el calendario civil, que es el que usamos cuando estudiamos el libro de Génesis o Bereishit, comienza con precisamente el calendario en Tisri. Entonces, apréndase los 6 meses, Tisri, Hesvan, Kislev, Tevet, Shivat y Adar. Esos son los 6 meses. Y los que vienen en la primavera son Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av y Elul. Y de esa manera lo va a poder rotar, va a poder decir el calendario religioso comienza con Nisan. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, y luego Tisri, Hesvan, Kislev, Tevet, Shivat, Adar. O viceversa cuando quiere usar el calendario religioso. De otra manera, si usted dice, no me gustan los nombres y se quiere aprender el mes primero, el mes segundo, el día tercero del calendario civil,
en relación al mes cuarto del calendario religioso, es un poco más complicado, pero puede hacerlo si a usted así le place aprenderse los meses del calendario. Pero es sumamente importante esta herramienta, poder aprendérnosla para el estudio de la escritura. El Omer. Y se habrán de contar desde el siguiente del Shabbat, desde el día en que ofrecieron el Omer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el siguiente de la semana séptima. Está diciendo al siguiente del Shabbat, está diciendo el día siguiente del cumplimiento de las 7 semanas, contarás 50 días. Ese día será tu 50 y ofrecerás una nueva gavilla, en este caso de trigo, los 2 panes, el Shtei HaLechem, que ofrecemos en la festividad de Shavuot, que es Pentecostés. Entonces, claramente nos dice este pasaje de la Escritura que ya leí al inicio, que es el día siguiente del cumplimiento de la 7ª semana. 50 días del conteo de el Omer significa también de Egipto a Sinaí. 2 veces al día durante la oración del Shema, al levantarnos y al acostarnos, recordamos que salimos de Egipto. Los sabios de Israel, en su grande amor y misericordia, quieren que nunca olvidemos que estábamos en el mundo, pero no somos del mundo, que es necesario salir completamente de Egipto. No solamente salir geográficamente, sino salir también mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. No vale la pena quedarte en Egipto. Cuando las personas retrasan el conteo del Omer diciendo, no, como los saduceos, ellos no creían en el Mesías. Dicen, la Torah no habla de Mesías, no creían en la resurrección de los muertos, porque la Torah no habla de resurrección de muertos literalmente. Entonces, los saduceos no creían en el Mesías y hacían mofa de Yeshua y le preguntaban, maestro, una mujer tenía un esposo y este murió, no le levantó descendencia de acuerdo a la Torah, un hermano tuvo que venir a casarse con ella, etcétera, etcétera, y así fueron varios. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Estaban tentándole. Y el Mesías le dice, necios, ignoran el poder de la Escritura e ignoran la resurrección, porque en la resurrección seremos como los ángeles del Eterno. No tendremos cuerpo físico, no nos damos en casamiento. Es por eso que debemos apreciar a nuestra pareja, a nuestra esposa, la esposa al esposo, porque solamente 40 años, 70 los más robustos, es la oportunidad que tenemos en esta tierra de poder tener nuestra esposa, nuestros hijos, poder estar con ellos. Estos tiempos que estamos en nuestras casas son sumamente importantes para amarnos, tolerarnos, conocernos aún más, cumplir los mandamientos, que pueda ver tu esposa en ti al Mesías y que el esposo pueda ver a la quejilá escatológica en la esposa y que nuestros hijos podamos aprender de las 12 tribus de Israel cómo conducirnos con cordura, con modestia, con sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, de Egipto a Sinaí tenemos que aprender este trayecto, la importancia. Los saduceos no creían en esto. Ellos dicen, no está hablando del siguiente día de Pesaj, está hablando del Shabbat semanal. Ellos retrasan la bendición. Los sabios de Israel dicen, no tenemos que retrasar la bendición. Es inmediatamente después de que se mece la gavilla, comienza el conteo de las 7 semanas. Y el Eterno dio testimonio enviando Shavuot en el día 6 de Sivan. Entonces, cada quien decide con quién se congracia o a quién sigue. Si sigue a los saduceos o si sigue al pueblo de Israel. Yo en lo personal sigo a los sabios de Israel y me quito de controversia porque no tendría las herramientas que respaldaran además en necedad tratar de explicar qué es del Shabbat después. No podría yo respaldarlo. Tampoco podría utilizar el calendario lunar estando examinando cada Rosh Hodesh del año y contando. Usted puede hacerlo, puede cerciorarse por sí mismo que la luna no tiene cumplimiento cada 30 días, está corta. El sol gira 365. ¿Cómo vamos a armonizar todo esto? Los sabios de Israel ya lo hicieron por nosotros y no hay en Israel, dicen los sabios de Israel en la Gemara, no hay error en Israel. Somos un pueblo, somos una nación y como tal debemos comportarnos con amor, con cordura, con respeto, con sabiduría y poder enseñar a los que no saben, y quien no quiere aprender está en su derecho, no tiene que hacerlo.
Sin embargo, tiene que respaldar lo que trata de enseñar si es que dice que es parte del pueblo de Israel. De Pesach a Shavuot es el recorrido de los 50 días. 50 veces se repite en el Humash, en los 5 libros, en el Pentateuco, en la Torá, 50 veces se repite la salida de Egipto. Debe ser algo sumamente importante. El conteo de los 50 días, 50 veces se repite en todo el Humash. De Pesach a Shavuot, lo que he estado explicando, que desde Pesach hasta Shavuot son 50 días. Y Shavuot es considerado la conclusión de Pesach. Están íntimamente ligados por el conteo de la gavilla. También estos 50 días significan la transformación del grano de cebada a trigo. Y esto tiene lugar en estos 50 días. Shavuot, que es la culminación de Pesach, es el Moed en el cual la Torá no nos da una fecha específica. La Torá nos dice en Levítico 23, a los 14 días del mes de Nisan, o del mes primero del calendario religioso, celebrarás Pesach al Eterno. Al día siguiente celebrarás panes sin levadura, y después al tercer día contarás el día 17, etcétera, hasta Shavuot. Pero en Shavuot no nos da una fecha específica. Le llamamos la temporada que nos fue entregada la Torah, Seman Matan Torah, o Seman Matan Torateinu, la temporada en que fue entregada la Torah a nosotros, el tiempo de la data de la Torah. No nos da fecha, pero conocemos el tiempo del año cuando fue entregada la Torah. Este tiempo inicia al siguiente día de Pesach. ¿Cuándo fue entregada la Torah? El 6 de Sivan. Esa fue la culminación cuando se cumplió. Pero, ¿por qué mérito pudimos recibirla el 6? Porque cumplimos el mandamiento después de Pesach. Comenzamos el conteo. Del 16 al 6 es el tiempo de Seman Matan Torah, Teinu. La temporada de la entrega de nuestra Torah comenzó inmediatamente después del Shabbat de Pesach. Entonces, las personas que retardan esta bendición, ¿qué van a hacer con esos días adicionales? Si el conteo de la luna y el conteo de su calendario literal que ellos tratan de respaldar, ¿qué vas a hacer con días adicionales de los cuales el Eterno no nos habla? Mas, sin embargo, si cumples todo en su tiempo, como lo hizo el Mesías fue puesto en el madero el 14, el día 15 en una tumba, la muerte no lo pudo contener. 3 días después, 15, 16, el día 17, se levanta con poder y autoridad. No perdió tiempo en nada. Inmediatamente dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. No pierdas ni un segundo, ni un minuto de tiempo. Y aquí que yo los voy a encontrar en Galilea. Cuando resucite y ustedes sean llenos del poder del Espíritu, voy a encontrarlos en Galilea. Asegúrense de eso. Los creyentes en Mesías no perdemos tiempo. Sabemos el lenguaje del Maestro. Sabemos la santa y bendita Torah. No tenemos tiempo para controversias ni para estar entrando en ese tipo de necedades. Es tiempo que inicia inmediatamente su cumplimiento. El total de las letras de los nombres de las 12 tribus de Israel sobre la placa pectoral del Cohen Gadol nos da una suma de 50 letras. En otras palabras, este periodo de Egipto al Sinaí, de Pesach a Shavuot, de cebada a trigo, de Jerusalén a Galilea, etcétera, etcétera, son 50 días. Y aún las 12 tribus de Israel es un conjunto de 50 letras hebreas sobre la placa y la placa pectoral y las sombreras del Cohen Gadol, que son 50. Es el cumplimiento, es la perfección, es una unidad, es todo el pueblo de Israel en unidad con vista a la venida del establecimiento del reino del Mesías, que sea pronto en nuestros días. De Jerusalén a Galilea. Cuando estuvimos celebrando Pesach, pudimos leer en el libro de Matitiyahu, Mateo 26, del 30 al 32, que estaba el Mesías, y habiendo partido el pan donde se comía el cordero con la matza y con las hierbas amargas, le da a Judas, que está junto a él, y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y después de esto, toman la tercera copa. No está tomando la primera ni la segunda, está tomando la tercera copa el Mesías, de la cual les dice, después de haber bendecido, cosa que la Torá nunca dice,
¿Dónde vas a bendecir? Entonces los saduceos no creen que se debe bendecir. Los saduceos, lógico, no creen en el Brit Hadashah. Los caraítas tampoco. Nada más creen en los 5 libros de nuestro maestro Moshe. Entonces el Mesías, dando testimonio y respaldando la ley oral y a los sabios de Israel que dicen, el rey David, de acuerdo a la Gemara, tienes que bendecir al mínimo 100 veces el nombre del Eterno, desde que te levantas hasta que te acuestas durante un día. Y parte de estas 100 bendiciones son que cada vez que pones algo en tu boca, dices, Baruch atah Adonai. Aquí el Mesías tomó el vino y dijo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Y después de haber dicho esta bendición, usted puede decir, pero ahí no dice eso, hermano. La escritura toma por hecho que usted sabe cómo se hacen las cosas. Y no tiene tiempo la escritura para entrar en detalles. Por eso la Torá no entra en detalles. De los 613 mandamientos, la Torá no nos explica cómo cumplir cada uno de ellos, porque eso no lo explica la ley oral. Y el Mesías sabe eso, y los talmidí saben eso. Y cuando escriben estos evangelios o estas cartas, estas epístolas, no entran en mucho detalle porque toman por hecho que usted conoce la ley oral. Y el Mesías, dando testimonio a las palabras de los sabios, él levanta la copa y no pregunta, espero no ofender a nadie por hacer esta bendición que no viene en los 5 libros de nuestro maestro Moshe. Él nunca hace eso, simplemente lo hace porque no hay tiempo que perder y no hay controversia en qué entrar. Y él, después de haber bebido de la copa con sus discípulos, tenían que cantar el Jalel, del Salmo 113 al 118, y dice que después de haber cantado el Jalel, dice, habiendo cantado un himno, salieron al monte de las olivas. Entonces Yeshua les dice, todos ustedes serán escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Todavía no es puesto en el madero y él está dándoles testimonio. Nos vamos a encontrar en Galilea. La pregunta es, ¿por qué Galilea? ¿Por qué no en Jerusalén? ¿Por qué no en el monte del templo? ¿Por qué no dice, después de resucitar de entre los muertos, voy a estar en el monte del templo celebrando la fiesta de Shavuot, como debemos de hacerlo siempre, como lo hicimos durante miles de años? ¿Por qué Galilea? Otro versículo, Mateo 28, del 8 al 10. Entonces ellas, las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y grande gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los talmidim. Y yendo a dar las nuevas a sus talmidim, he aquí que Yeshua les sale al encuentro y les dice, tengan gozo. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dice, no teman, lo dirá, no teman. Vayan y denle las Hadashot Tová, las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me van a encontrar. Aquí el Mesías claramente le está diciendo a los discípulos que tiene que verse con ellos en Galilea. Vamos a ver por qué. De Jerusalén a Galilea. Para poder entender estos conceptos tenemos que aprender lo que nos dice la Gemara. En el tratado Rosh Hashanah, creo que es en el 31b, donde tomé estas citas, dice la Gemara que la Shekinah, la presencia divina, el Ruach HaKodesh, la Hakma, la sabiduría del Eterno, la Divar, todo lo que es la manifestación de la divinidad, cuando el Eterno creó al ser humano y lo vistió de todos sus atributos, se alejó. La presencia divina, la Shekinah, se alejó en 10 etapas. ¿Cómo sucedió esto? De estar en el templo sobre el arca, sobre la cubierta, la caporet. El arca tenía su cubierta, encima de la cubierta estaban los querubines. La presencia divina estaba 10 tefajim del piso hacia la cubierta, 10 palmos. Ahí se encontraba siempre la presencia divina durante todos los años que estuvo el templo en funciones. Y cuando el pueblo de Israel no se arrepintió, la Shekinah partió de la cubierta del arca hacia arriba, hacia los querubines. Y cuando vio que el pueblo de Israel no se arrepentía de los querubines, se movió hacia la Eden Shetia, la piedra fundamental que está en el Kodesh HaKodashim, el lugar donde vino a encontrar Abraham
para poder traer a su hijo Yitzhak, el mismo lugar donde a nuestro padre Jacob puso las 12 piedras para descansar bajo su cabeza y dijo, esta no es otra cosa sino que la casa, Betel, la casa del Eterno y la puerta del cielo. De ahí la presencia divina, cuando el pueblo de Israel no nos arrepentimos, se movió de la piedra fundamental del Eden Shetilla en el lugar santísimo, salió afuera del velo a la Azará, la Santa Azará, que es toda la plazuela o la plaza que rodea el Mizbeach, el altar. Cuando el pueblo de Israel no se arrepintió de la presencia divina de la Azará, se movió encima del altar, al Mizbeach. Y así sucesivamente, del altar se movió al techo del templo. Del techo del templo se fue al muro del templo, que es el perímetro de los 500 por 500 cúbitos de santidad, donde nadie puede entrar con zapatos en esa área santificada. Del muro se movió a Ir Kadosh, Jerusalén, a la santa ciudad de Jerusalén. De la santa ciudad se movió al Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos vio que el pueblo de Israel no se arrepentía y se mudó al desierto. En el desierto esperó 6 meses a ver si el pueblo de Israel se arrepentía, y cuando no lo hicimos, cuando no hicimos Teshuvá, de ahí se elevó hasta los cielos. Y dice el libro de Oseas capítulo 5 que la Shekinah solo regresará desde los cielos hasta que el pueblo de Israel hagamos completa Teshuvá. ¿Y esto cuándo ocurre? Con la venida del Mesías. El Mesías no regresa hasta que seamos restaurados. Por eso el Mesías, sabiendo que no podía instituir un reino inconmovible en corazones perturbados, en corazones dañados, en corazones llenos de dolor que no permiten ser transformados, él, ¿cómo va a transformar la humanidad? Padeciendo, poniendo su vida, el justo por los injustos, para traer muchos hijos a la gloria. Y todo aquel que cree que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser transformados y salvos, toda esa persona tiene el mérito de recibir la Shekinah nuevamente en su corazón. Pregunta, ¿porque tienes el mérito y fe en Yeshua y crees que no hay otro nombre, ya no es necesario un templo? No. El Eterno quiere que su presencia habite en el santuario, y por eso oramos todos los días que el templo sea reconstruido prontamente en nuestros días, porque el Eterno quiere que haya una habitación física, pero también quiere que nosotros estemos con Él. Y de esa manera Él envía la Shekinah a nuestros corazones. Bendito sea su nombre. De Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles, perdón. Aquí tengo algunos versículos. Mas oyendo Yeshua que Yohanan estaba preso, se volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Yeshayahu, Isaías, que dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Goyim, de las naciones. El pueblo asentado en tinieblas vio grande luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepiéntanse, hagan teshuva, porque el Malkut Shamayim, el reino de los cielos, está aquí. Y andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, eran pescadores, dice, vengan. Allí escogió a todos sus talmidim. Verso 23. Y rodeó Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Basorat Tová, las buenas nuevas de bendición del reino, y sanando toda enfermedad y toda debilidad en el pueblo. Y corría su fama por todo Siria, y le traían todos los que tenían algún mal, enfermedades, tormentos, etcétera. Verso 25, y le siguió grande multitud de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando el Mesías dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue la instrucción que dio antes de padecer, y el libro de los Hechos también nos lo señala después de la resurrección. Dice que los encontraría en Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque Galilea representa el lugar más bajo de la tierra. En Galilea, aquí este pasaje que
nos hace alusión del profeta Isaías, el Evangelio de Matitillahu. Está diciendo tierra de Zebulón y de Neftalí. El mar de Galilea está en parte en territorio de Neftalí. En territorio de Neftalí está Tiberias. Tiberias está en Galilea, el mar de Galilea, y Tiberias es el lugar más bajo, así se le llama en la Gemara, el lugar más bajo o el lugar de degradación. ¿Por qué? Porque el Eterno, también el Sanedrín, al igual que la presencia divina, fue exiliado. Estaba en el santuario, en el Beit Avitinas, justo a un costado del altar. Los sabios de Israel, con toda su sabiduría y la unción que tenían, debieron haber percibido que la presencia divina salió del santuario y se posó encima del altar. Y cuando el pueblo de Israel no se arrepintió, se movió al techo del altar, del santuario. Y así en 10 etapas se fue alejando. El Sanedrín fue exiliado en 10 etapas. De Beit Avitinas se fue a Hanut, de Hanut a Jerusalén, de Jerusalén a Yabné, de Yabné a Usha, de Usha a Yabné, de Yabné otra vez a Usha, de Usha a Sefaram, de Sefaram a Bet Sharim, de Bet Sharim a Séforis, y de Séforis se mudó por último a Tiberias. Tiberias está en Galilea, o Tiberias es considerado como parte de Galilea. Galilea es Tiberias, Tiberias es Galilea. Es el último lugar donde estuvo el Sanedrín puesto antes de ser desmembrado por el Imperio Romano. El Imperio Romano desmanteló a los sabios de Israel, que es lo que desgraciadamente en estos tiempos postreros diferentes grupos de estudio, lo digo irónicamente como raíces hebreas o los dos palos que se llaman algunos, somos los dos palos, somos Israel, somos Efraín, etcétera. Todos estos grupos que se autodenominan ser separados al pueblo de Israel, no hacen otra cosa más que estar desmantelando lo que estructuró nuestro Padre por medio de los sabios de Israel. El desmembrar al Sanedrín y todos los dichos de los sabios de Israel es estar en contra de los sabios de Israel. Pues el Imperio Romano desmembró el Sanedrín. El último lugar donde estuvo fue en Tiberias, el cual es considerado lo más bajo o lo más degradante para la autoridad o el liderazgo de un pueblo santo. Cuando nosotros rechazamos los dichos de los sabios, la ley oral, estamos queriendo degradar al pueblo de Israel. Esto es inmoral, esto es antisemita, esto es algo en contra totalmente de la comunidad. No podemos decir, soy Israel, y estar en contra del pueblo de Israel. Es algo que no debe existir en medio de nosotros. Y el Mesías dijo, los voy a encontrar en Galilea, ahí donde fue el Sanedrín desmembrado, así como la Shekinah se alejó porque no se arrepintieron, porque tal vez no tenían la estatura espiritual para percibir la importancia de esta salvación tan grande. Y así como los sabios de Israel también no supieron entender que había una salvación y un salvador y fueron llevados a lo más bajo, el Mesías dice, yo vengo a ser Tikkun. Voy a ir al lugar más bajo de la humanidad, al corazón de cada ser humano, y todo aquel que cree en mi nombre, le voy a dar el poder de ser llamado hijo del Elohim eterno, que no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino son engendrados por voluntad divina. Y no solamente voy a hacerte una nueva persona, voy a ir al lugar más degradado por el Imperio Romano, donde todo el mundo degradaba a los sabios de Israel, que son impuestos por la imposición de las manos y por el derramamiento del aceite de la unción. Y ahí voy a encontrarme con mis talmidim y vamos a restaurar lo que el Imperio Romano destruyó. Y cuando el Mesías viene, escoge a sus 12. Ahí en Galilea, en Tiberias, y comienza a decirle, Pedro, sígueme. Matitillahu, sígueme. Vengan conmigo. Después de la resurrección, durante 40 días les anunció, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Y cuando sean llenos de poder, nos vamos a encontrar en Galilea. Galilea es la cúspide de los 50. Comenzó el sufrimiento en Betania, Bet-Oni, en la casa de aflicción. Y de ahí tuvo el Pesaj con sus talmidim, de ahí fue tomado cuando Judas lo entrega, de ahí se cumple todo lo que usted y yo ya conocemos, resucita al tercer día y después le dice que se encontrará con ellos
en Galilea. Dice la Gemara en el tratado Rosh Hashanah que toda la salida de la Shekinah y del Sanedrín, que fue en 10 etapas las dos, es en base a lo que dice el profeta Isaías. Caíste muy abajo el pueblo de Israel. Y lo dice con dolor, créame. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suéltate de las ataduras de tu cuello, oh cautiva de Sión. En otras palabras, de acuerdo a este pasaje de Isaías 52:2, el Mesías viene a levantar al pueblo de Israel. Viene a instituir una quejilá escatológica, una quejilá que no se separa de la comunidad de Israel, sino que como el Mesías sustenta a su quejilá, la cuida, porque es parte de su carne, de sus huesos y de todo su ser, así como el hombre debe cuidar a su esposa. Galilea de los gentiles. Es la institución del reino. Dice Hechos capítulo 1 del verso 6 al 8. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Adón, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dice, no es ustedes saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibirán el poder del Ruach HaKodesh que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En el siglo I, como ya lo expliqué, Galilea era conocida Galilea de lo más bajo, de las naciones. Ahí estaban las 10 ciudades, Decápolis, 10 ciudades romanas. Ir a Galilea, en el lenguaje del maestro, es ir a lo más bajo, ir a las 10 naciones romanas. Entre tanto, dice Juan 4:31 al 35, los talmidim le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Entonces los talmidim decían uno al otro, ¿se le habrá traído a alguien de comer? Y les dice Yeshua, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes que hay 4 meses para la cosecha? He aquí que les digo, levanten sus ojos, miren los campos, porque ya están listos para la cosecha. Esto lo dijo en Shavuot. Es el cumplimiento de Pesaj, porque de Sivan hay 4 meses para Tisri. Cuando se cosecha la cosecha, se separan las ovejas de los cabritos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, con el favor del Eterno. Por lo tanto, 1 Corintios 15:20 al 26 dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos, porque de la manera que en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, mas cada uno en su orden, Mesías, Bikurim, y después los que son del Mesías en su venida, Shavuot, y después viene el fin, cuando entregará el reino a Elohim, el Padre, y cuando quitará todo imperio, toda potencia y toda potestad, porque es necesario que él reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será deshecho será la muerte. De Jerusalén a Galilea. Entonces Yeshua les dice, todos ustedes serán escandalizados de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor, ya lo leímos ese versículo, las ovejas serán dispersas. Y juntándolo les mandó que no salgan de Jerusalén, sino que esperasen la Haktajá Shel Abba, la promesa del Padre, que no es la venida del Ruach. El Ruach es parte de la restauración, pero no es la plenitud. La restauración completa es un reino inconmovible. También dice, no está aquí, ha resucitado, como dijo, vengan, el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, díganle a sus talmidim que ha resucitado y va delante de ustedes a Galilea. Ahí les va a ver como él se los dijo. Ya leímos estos versículos. Entonces, de Jerusalén a Galilea son 50 días. El número 50 también está reflejado en la menorá. 7 brazos. 7 por 7 son 49. Y los sabios de Israel que estructuraron el libro de oraciones, cuando hacemos la oración por el conteo del Omer, dice, hagas la oración cada noche. Bendito eres tú, Adonai Eloheinu melech haolam, quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado lo concerniente al Sefirat HaOmer, al conteo del Omer. Y después viene el Salmo 67. Dice, para el director, un salmo, un cántico sobre Neginot. El Salmo 67 son 7 versículos, es una menorá. Ahorita vamos a ver. Pero
7 brazos de la menorá, 7 versículos por 7 brazos, son 7 por 7, un total de 49. Es propio en el conteo del Omer poder decir el Salmo 67. También decimos el canto o la oración Ana de Koach, porque también son 7 versículos en los cuales están incrustados 42 nombres codificados del santo. Bendito es su nombre. Es un salmo poderoso, con una oración poderosa acompañándolo, haciendo la restauración de cada alma y de cada miembro de la comunidad de Israel. Aquí tengo una ilustración que tomé de un sidur, y en este sidur, en el Salmo 67, viene como los sabios de Israel nos enseñan que el rey David, en su escudo, que se llama el Magen David, el escudo de David, en su escudo el rey David tenía esta menorá, tenía incrustada, no sé si tallada o labrada o cómo la haya puesto el rey David, pero tenía el Salmo 67, tenía la menorá, porque esta es una oración poderosa, el Salmo 67 y la menorá. Esta era la luz del Mesías. El Mesías, que es la luz es el Mesías. Y el rey David, que es el Mesías, es el Mesías de Israel, representa por excelencia la luz o la unción del Eterno, estableciendo un reino inconmovible. Tenía este salmo en su escudo. Y este Salmo 67, no sé si usted recuerda, ya hemos explicado en otras ocasiones que hay un estilo de estudiar que le llamamos Adbash en hebreo, pero en español tiene otro nombre peculiar, a ver si recuerdo ahorita cómo le llamamos. El caso es que la parte intermedia es el mensaje principal. Se forma como un tipo sándwich, un emparedado. Y en este Salmo 67 podemos ver que el versículo inicial es igual al versículo final. El segundo es igual al versículo antepenúltimo y el tercero es igual al tercero antes del final. Pero el mensaje principal está en el medio. Esto es lo importante. Alégrense, gócense todas las naciones. Es lo que hemos estado viendo, el mensaje del Mesías. Alégrense y gócense todas las naciones cuando juzgues a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. Por eso Galilea representa un círculo. Galil, Gilgal, es un círculo. El Mesías quiere traer bendición a toda la tierra, porque nuestro Padre, bendito sea su nombre, hace llover sobre justos e injustos, sobre todas las naciones de la tierra. Mas, sin embargo, ¿cómo llegar a este contexto de alegría, de gozo de todas las familias de la tierra? El rey David en este Salmo 67 dice al vencedor, el Mesías, él es el vencedor, el Neginot, un salmo de canto, de canción. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. El último versículo dice, bendíganos Elohim y témanlo todos los confines de la tierra. El segundo dice, para que conozcamos en la tierra tu camino, entre todos los gentiles tu salvación. Y el antepenúltimo dice, entonces la tierra dará su fruto y nos bendecirá Elohim. El Elohim mismo está hablando de la tierra. El primero y el último de bendición, el segundo y el antepenúltimo está hablando de la tierra. Y el tercero dice, alábenle, está hablando de alabanza. Alábenle los pueblos, oh Elohim, alábenle todos los pueblos. Y el tercero antes del final dice, alábenle los pueblos, oh Elohim, alábenle todos los pueblos. Estamos viendo cómo se forma la menorá. Y el mensaje principal está en el centro. Alégrense y gócense los gentiles, las naciones, cuando juzgues a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. El Mesías dice, los encontraré en Galilea después de haber vencido a la muerte. Y usted y yo decimos conocer al Mesías. Entonces, si decimos conocerlo, tenemos que obedecer sus palabras y tenemos que ir a llevar hasta el último de la tierra esta salvación. ¿Cómo la vamos a llevar? Enseñando, por supuesto, no de la manera como lo enseña la teología tradicional, que regalan solamente el libro de Juan y el libro de Proverbios y si acaso el de Salmos, porque dicen es lo más suave que la gente puede recibir porque es poético y es muy hermoso. Y así no te van a rechazar.
A los niños pequeños en Israel lo primero que se les enseña es el Sefer Tahorá, el libro de la pureza, el libro de Levítico. Tenemos que enseñarle a las naciones que hay pureza en Israel, que hay Kedushá en Israel, que hay un altar, que hay un Kohen Gadol, que hay un Mesías, que hay un Padre Celestial sentado en el trono de la gloria. Tenemos una tarea enorme de poder llevar todo este mensaje de salvación a las naciones. Y es lo que Jonás no quería hacer. Toda mi familia y todo mi pueblo hemos estado siempre en santidad, en obediencia, sirviendo a nuestro Padre Celestial, esperando la venida del Mesías. Y me estás enviando a Nínive, donde todos son paganos, donde no respetan, y quieres que les dé tu Torah. Jonás no quería entregar lo santo a los que se ensucian constantemente, y muchos del pueblo de Israel no quieren llevar la Torah a las naciones porque no la van a honrar, no la van a cuidar. Y de hecho la Gemara, los sabios nos dicen, es cruel imponerle 613 mandamientos a alguien que no sabe nada. Entonces no podemos imponerle los 613 a alguien que no conoce. Tenemos que comenzar con los 7 mandamientos dados por el Eterno en tiempos del diluvio, los 7 mandamientos noajidas. Abstenerte de ahogado, de fornicación, limpiar tu cocina, tu alacena, tu manera de comer, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de conducirte, tu manera de orar. Todo esto es parte de la restauración y del proceso de Jerusalén a Galilea, o del proceso de Pesach a Shavuot. La transformación de 7 por 7, 49, que tenía el rey David en su escudo y le daba la victoria, es todo este proceso. Tenemos que aprender a caminar en santidad y poder instruir a otros. Y por último, tengo aquí una ilustración del escudo de David, el Magen David. El Salmo 67 en forma de menorá estaba incrustado sobre el escudo del rey David. Los nombres del Eterno, 42 nombres codificados en este Salmo, siempre iban delante del rey David, del rey de Israel, dándole la victoria en toda batalla. Y es lo que el Mesías dice: acompáñenme a vencer la muerte en medio de las naciones. La victoria del Mesías, el escudo de David, el escudo de Abraham, que es Yeshua HaMashiach, va delante de nosotros y quiere que lo encontremos en Galilea. Espero que usted y yo estemos dispuestos a poder encontrarnos con él en Galilea.